Shabbat Shalom Lekulam, día de reposo en Shalom para todos. Espero que todos se encuentren bien. Besrat Hashem con la ayuda del Eterno. Estamos en un día especial, un día santificado y bendecido por nuestro amo y creador, el Rey del Universo, el Boré Olam. Vamos a estudiar la palabra en este día. Vamos a darle continuidad a esta serie que estamos llevando a cabo ahora los días viernes por la noche, ya para nosotros Shabbat, cierto séptimo día de la semana. Vamos a continuar con vida y enseñanzas de nuestro Adón Yeshua al-Mashiach. Antes vamos a hacer una berajá, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a ocuparnos en las palabras de tu Torah. Todo Rabá, Padre, por tus palabras, toda Rabá por tu Torah, toda Rabá, Señor, por este día preciado. Gracias en el nombre de Yeshua te agradecemos. Amén. Ya de inmediato vamos a ir al Sefer Matitiahu, libro de Mateo, capítulo 7. Matitiahu, capítulo 7. Y estamos utilizando este Sefer como orden cronológico de nuestras enseñanzas. Libro de Mateo, ya estamos en el capítulo 7. La semana pasada estuvimos estudiando, meditando en el versículo 13, capítulo 7, verso 13 y 14, y aquí la escritura, aquí nuestro Adón nos hablaba o nos habla, sigue hablando, ¿cierto? Su palabra constantemente, de dos puertas que llevan a dos caminos. La puerta ancha que lleva a la perdición y la estrecha que lleva a la vida. Esto es lo que pudimos meditar la semana pasada. Ahora, si el camino estrecho es difícil de hallar, como dice aquí, pocos son los que la hallan, pocos son los que entran por la puerta estrecha, por este camino. Si es difícil de hallar, ¿cómo sabemos? La pregunta, ¿cómo sabemos que los que nos guían, los que nos enseñan, realmente nos están llevando y conduciendo a este camino? Aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo podemos identificar que nuestro guía, nuestro líder, nuestro roe, nuestro pastor nos enseña a transitar sobre este camino, el camino que nos lleva a la vida? Entonces la respuesta a esto la encontramos en el siguiente versículo. Dice: guardaos, y aquí se va a concentrar entonces nuestra enseñanza, Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí nuestro Adón nos está haciendo una advertencia, el llamado a la cautela. Aquí está el peligro de los falsos guías. Fíjense que es la primera gran advertencia que nos enseña nuestro Adón después de escribir, después de enseñar sobre estos dos caminos. El engaño prácticamente no viene de afuera. El engaño está dentro de las Keilos. Entonces el llamado es: cuidado, cautela, ojo, estén atentos a estos falsos profetas, falsos guías. Vamos a ver algunos pasajes
Fíjense que esto de los falsos profetas no es un problema contemporáneo, no es un problema de ahora, ni de ni de la generación que nos antecedió, sino que el problema de los falsos profetas es un problema de cada generación. En cada generación hubo un falso profeta, lamentablemente. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos identificar cuando se levante un falso profeta en las Keilot del Mashiach. Tenemos que estar atentos. Vamos a leer algunos pasajes. Vayámonos al libro de Jeremías. Fíjense que aquí podemos nosotros ir viendo respecto a esta gran problemática de los falsos profetas. La historia de nuestro pueblo está marcada por la lucha entre falsos profetas y verdaderos profetas, que en hebreo es Nevi'im. Está marcada la historia de nuestro pueblo por esta problemática, y tenemos aquí en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 16, dice: así ha dicho Adonai Tsebaot, Adonai de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le está diciendo eso a nuestro pueblo en ese contexto? Dice: os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Adonai. Aquí está. Las primeras características de un falso profeta es que primero alimentan a los que le oyen, a los miembros de su comunidad o a los feligreses, como quiera llamarle. Una de las características que tiene el falso profeta es que alimentan con vanas esperanzas a las personas. También hablan visión de su propio corazón, no palabra del Eterno. Entonces, esta es una característica principal que tiene que tener el profeta. El profeta no habla de su propio corazón, sino que habla de la boca del Eterno, palabras que salen del Eterno, del corazón del Eterno. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Adonai dijo, paz tendréis. Ahí está la falsa, la vana esperanza: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Ahí está la problemática. El profeta falso alimenta con una vana esperanza. La vana esperanza es decir, tranquilos, van a tener shalom. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que anda tras los deseos de su corazón, la persona que anda en pecado, al escuchar esto, sigue en su terquedad y cree esa persona, se engaña, esa persona cree que no va a venir ningún mal. Aunque anden en malos pasos, en malos caminos, no va a pasar nada. Eso es lo que genera el decir paz tendré. Y esa era la problemática, una de las tantas problemáticas que habían en este tiempo de Irmiyahu, tiempo de Naví Irmiyahu, el profeta Jeremías. Fíjense que uno de los problemas, o mejor dicho, una de las consecuencias del por qué nuestro pueblo cayó en el exilio babilónico fue, en gran parte de la culpa fue porque le creyeron a estos falsos profetas que se levantaron. Gran parte de la culpa del por qué fueron exiliados, además de todo el pecado que ellos cometían, idolatría, por ejemplo, que es de los pecados más graves que encontramos en la Torá. Además, se levantaban falsos profetas y la gente les creía, la gente los seguía, estos falsos profetas.
tenemos el libro de Lamentaciones, escrito por este mismo autor, Irmiyahu, Naví Irmiyahu, que este profeta vio todo, vio cómo nuestro pueblo... Primero el Eterno le dijo a Jeremías cómo iba a ser todo, que se arrepintieran de su maldad, porque si no iban a ser exiliados. Luego Irmiyahu vio la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y vio cómo nuestro pueblo fue llevado al exilio, como parte de nuestro pueblo. Yehudá fue llevado al exilio babilónico. Entonces él presenció todo esto, por eso algunos le denominan el profeta llorón, porque lloró mucho, sufrió mucho al ver toda esta calamidad que le llegó a nuestro pueblo. Entonces él escribió el libro de Lamentaciones, en hebreo la Megilá de Eijá. Él dice en el capítulo 2, verso 14, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. Aquí está, ¿ven? Entonces los profetas veían la maldad del pueblo, la vanidad del pueblo, pero el profeta no encaraba al pueblo, el profeta no hacía el llamado a la teshuvá, al arrepentimiento, que esa es la característica principal del profeta. La característica principal del profeta verdadero es traer al pueblo a los caminos del Eterno, es llevarlos a que hagan teshuvá, a que retornen a los caminos del Eterno, a que dejen el pecado. Por eso el profeta no es muy bien visto y no es muy querido por Israel, por el pueblo, porque el profeta dice la verdad, el profeta apunta al pecado. Entonces, en este tiempo no se hacía así. Dice, no descubrieron tu pecado para impedir el cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. Entonces, estas son las características del falso profeta y se vieron en los tiempos de nuestro antepasado, nuestro pueblo Israel, y se ve hasta hoy en día, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos, atentos, y debemos saber identificar al falso profeta. ¿Cuáles son las características del falso profeta? Entonces ya estamos viendo, hemos visto, predica o profetiza no palabras del corazón del Eterno, sino de su propio corazón. Predica una falsa paz. Ojo ahí también, ¿cierto? Va a ser una característica del falso profeta mundial. Profetiza una falsa paz. Entonces, este problema lo tuvo nuestro pueblo, este problema lo tenemos hoy en día. Nosotros tenemos que combatir la falsedad, hermanos. Nuestra Keilah tiene que transformarse en una Keilah, tiene que ser una Keilah que hable la verdad. Que si hay pecado, que se confronte el pecado. Que sea una Keilah que promueva la Kedushá, la santidad. Entonces, el falso profeta vendría siendo ese terapeuta que dice, no te preocupes, ese terapeuta que le dice al paciente, no te preocupes, todo está bien, todo va a estar bien, y el paciente puede estar muy grave, muy enfermo. El falso profeta, no, está todo bien, tranquilo, no te preocupes. Esa es la característica del falso profeta. Entonces, ¿cuál es hagamos el contraste? ¿Cuál es la característica del verdadero profeta? Por ejemplo, Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Vamos a subrayar aquí.
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Entonces, la profecía, el verdadero profeta, habla inspirado por el Ruach de Adonai. Entonces, como dijimos, confrontan el pecado, hablan palabra de Adonai. No hablan lo que la gente quiere escuchar. Por eso el profeta no es querido. El profeta en la historia, los grandes profetas, como Isaías, como el propio Jeremías, como Johanán, por ejemplo, Johanán Amadvil, conocido como Juan el Bautista. Estos fueron muertos por predicar la verdad, por decir lo que el Eterno les mandaba decir. En el libro de Mateo capítulo 5, esto lo estudiamos un día también, dice en el verso 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense, el verdadero profeta era perseguido y era ejecutado. Y aquí les dice el Señor, gócense y alégrense porque la recompensa no va a estar aquí. El galardón no va a estar aquí. El galardón va a estar en el reino de los cielos, en el Malhut Shamaim, reino de los cielos. Entonces, aquí vemos el contraste de un falso profeta con un verdadero profeta. También tenemos en el libro de Devarim, capítulo 13, nos enseña aquí la Torá, cómo identificar al falso y al verdadero Naví, verdadero profeta. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, déjeme ver algo, dice aquí, acá, Naví, cuando se levantara Naví, ahí dice Naví, profeta, ya, sigamos. Cuando se levantare en medio de ti Naví, profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, del tal Naví. A ver si dice Naví ahí igual. Sí, a Naví, del profeta. Del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, aquí está la característica del verdadero profeta. El verdadero profeta que anuncia algo y se cumple, posteriormente no te va a llevar a ir en pos de dioses ajenos. El verdadero profeta va a decir algo y si se cumple, te va a llevar a la Torá, te va a llevar a guardar los mandamientos del Eterno. Entonces, un verdadero profeta predica la Torá. Un verdadero profeta predica los mandamientos del Eterno. Un verdadero profeta te enseña a no robar, a no mentir, a no adulterar,
a no codiciar, a no profanar el nombre del Eterno. Un verdadero profeta te lleva y te insta y te enseña a guardar el día de reposo, a guardar los moadim del Eterno, las citas señaladas por el Eterno. Un verdadero profeta te lleva a que tú observes, guardes los mandamientos y valores los mandamientos del Eterno, no que los quebrantes. Entonces, sigamos viendo algunos pasajes bíblicos. Además, bueno, también sumémosle a esto también que el falso profeta hoy en día no solamente te llena de que todo va a estar bien, tranquilo, sino que el falso profeta también te lleva a renegar del Señor, de Yeshua como nuestro Adón. Entonces otra característica ya en los tiempos del hoy, no solamente te lleva a quebrantar los mandamientos y a que tú vivas una vida light, sino que el falso profeta también reniega del Señor, de Yeshua como Adonai. Volvamos entonces a Mateo. Mateo capítulo 7 estamos utilizando texto base, versículo 15. Nuestro Señor entonces nos dice, guardado de los falsos profetas. Ya vimos la característica del falso profeta y contrastamos con el verdadero profeta. Ahora dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuál es la principal herramienta que usa el falso profeta? La apariencia, ¿cierto? La principal herramienta que usa para engañar, la apariencia, lo exterior. ¿Cómo luce un falso profeta moderno? ¿Cómo nosotros podríamos dejarnos engañar o cómo nosotros podríamos ser engañados? Por ejemplo, ¿podría un falso profeta utilizar lenguaje de Torá, nombres hebreos? Un falso profeta puede exhibir carisma, puede tener incluso gran audiencia, tener grandes multitudes. Pueden parecer mansos, pueden parecer humildes, pueden parecer ungidos. Pero ojo, no nos dejemos engañar por estas cosas que son exteriores. El lenguaje, la apariencia, todo esto es exterior, hermano. El Señor nos invita a ver más allá que esto. Dice, además dice, vienen a vosotros vestidos de ovejas, apariencia, pero por dentro son lobos rapaces. Esa palabra rapaz, veámosla. Verso 18. Dice, no, perdón, más arriba. El verso 15. Aquí está, la palabra rapaz se puede traducir también como estafador, ladrón. Hay quienes también dicen que implica violencia esta palabra rapaz. ¿Qué quiere decir? Que estos falsos profetas, que aquí el Señor le está haciendo una comparación como lobo, le está diciendo lobos rapaces, ¿cierto? Estos falsos profetas no solamente vienen a guiar, sino que vienen a robar, vienen a desgarrar, vienen a quitarte algo, vienen a devorar. ¿Qué nos pueden quitar? Principalmente la fe en el Señor, la fe en el Eterno. No, y también vienen a robar las finanzas. Conocemos, ¿cierto? Toda esta teología de la prosperidad, ¿cierto? Esta doctrina, perdón, de la prosperidad, donde
eh, estas congregaciones se llenan, estos falsos profetas que dicen, da $1000 y el Señor lo va a multiplicar en $10.000. Todo es plata y no hay una enseñanza, no hay un llamado a la teshuvá, al arrepentimiento, al refinamiento del carácter, no hay un llamado a la observancia de la Torá, sino que se ve al Eterno como solamente como una fuente de inversión. Yo invierto para que el Eterno me dé, pero manipulación, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que roban? La fe, la finanza, hay manipulación emocional, hay abuso de poder. Aquí está la comparación, lobos rapaces, que roban, que desgarran, que matan, que quitan sueños. Entonces, Yeshua aquí nos enseña, él nos dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí está la clave, por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí está la clave, hermano. Yeshua nos está mandando a juzgar el fruto de aquellos que se dicen llamar profetas del Eterno. ¿Ok? Entonces, esa es la mirada crítica que nosotros tenemos que tener. Juzgar en base a los frutos, no en base a cómo se desplaya, cómo se explaya, cómo habla, cómo se viste. No, debemos juzgar, la crítica tiene que estar en los frutos de aquella persona que se hace llamar profeta o guía o maestro, ya que obviamente no es un prójimo cualquiera, es un pastor, es un guía. Entonces hay que ser crítico, hermano, en esta situación. Realmente hay que ser crítico, porque de aquí igual eh, depende nuestra fe, ya que los líderes, los pastores, los maestros son influencia. Influencia en la Keilah. Que el Eterno nos ayude, hermano. Aquí está la clave. El fruto es lo que se tiene que eh, conocer, se tiene que juzgar, perdón. Sigamos viendo. Versículo 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, la lógica, ¿cierto? La naturaleza interna va a ser manifestada, se va a manifestar en algún momento. Lo que hay en el corazón, en algún momento va a salir a luz. Entonces ahí uno tiene que estar atento. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y aquí tenemos que empezar a juzgar. ¿Cómo debemos juzgar? ¿Cómo tiene que ser el profeta? Internamente. ¿Qué ellos tienen que manifestar? Fácil, hermano. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aquí tenemos el fruto del Espíritu. Si el profeta, dijimos que el profeta habla influenciado por el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Significa que este profeta tiene que tener el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cómo identificamos que alguien tiene el Ruach HaKodesh? Por los frutos, como dice el Mashiach. Por los frutos se conoce. ¿Cuál es el fruto del Ruach HaKodesh? Aquí está: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. El falso profeta carece de estas cosas. El falso profeta tiene obras de la carne. Ahí arriba están. Verso 19 en adelante, al 21. Entonces, ¿qué es lo que debemos preguntarnos nosotros respecto a si alguien está enseñándonos correcto o si alguien es un verdadero o falso
profeta del Eterno, debemos preguntarnos, debemos analizar las enseñanzas que me está brindando tal persona. ¿Me llevan a guardar Torá? ¿Me llevan a obedecer la Torá? ¿O me deja hacer lo que yo quiera? Me lleva a la Teshuvá, que es el retorno a Dios, arrepentimiento, retorno. Me lleva a la Kedushá, la santidad. Me infunde estos frutos del Ruach, que tengo que amar, aprender a amar. Tengo que estar siempre con gozo, pero cómo yo me gozo, me enseña a tener paz, paciencia, pero me enseña el cómo. Estas son características entonces del verdadero profeta y estas cosas tenemos que preguntarnos nosotros siempre. ¿Qué produce en mí la enseñanza que me está dando tal persona, tal líder? Si producen, por ejemplo, legalismo sin corazón, analicemos, porque el legalismo sin corazón, ese legalismo, esa forma estructurada pero exterior para ser visto, pudre a la persona por dentro espiritualmente. Anula la Torá a esta persona, me dice que no guarde, por ejemplo, el Shabbat, que, que la mentira sí, de repente hay que mentir. Todas estas cosas, hermanos, nosotros tenemos que tener claro. También tenemos que ver, analizar al líder, al guía, a través de la autoridad que él tenga también. O sea, qué autoridad se le dio a este varón, que, a quién se somete o se manda solo. Tiene autoridad, tiene alguien que lo guíe, tiene alguien que también le enseñe, tiene alguien que le corrija también, porque los líderes también necesitan corrección. Todos necesitan a alguien que le guíe, que cuando esté turbado en algún momento, en pensamiento o en ciertos puntos de vista bíblicos, alguien que le diga que no es así, que lo corrija. La corrección todos lo necesitamos. Entonces todas estas cosas también tiene que tener el líder. El líder no puede ser alguien que se mande solo, no se rige por nadie, nadie lo rija, él mismo se rige a sí mismo. Cuidado ahí igual. Entonces, ¿a quién se somete y qué transmiten también? Ay, sí, qué transmiten también los que lo oyen? O sea, si el líder, los que lo escuchan, los que están bajo su autoridad, y estas personas no transmiten amor, estas personas son personas rencillosas, si estas personas son personas que no promueven el guardar la Torá, si estas personas no son personas justas de equidad, también hablan de cómo, del maestro de aquellos. Entonces también es importante esto, ver el comportamiento de los que siguen a este maestro, a este profeta. Si estas personas que siguen a este profeta son personas mansas, con templanza, personas que aman, personas que siempre transmiten gozo, alegría, son buenas características. O sea, tienen un buen líder, tienen un buen profeta, tienen un buen maestro. ¿Ok? Espero que vayamos bien, mis hermanos. Vayan comentando ahí, vamos bien. Se entiende. Vamos a seguir leyendo. Dice, todo árbol, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, nuevamente termina el Señor recalcando esto. Así que por sus frutos los reconoceréis.
Esto lo dijo también Johanán, Mateo capítulo 3. Dijo, y también el haya, capítulo 3, verso 10, y también el haya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí Yeshua está diciendo lo mismo que predicaba Johanán, y Johanán aquí le está predicando a los fariseos, a los dice, y saduceos, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces aquí está haciendo una crítica a las autoridades de su tiempo, Yohanan, autoridades que se habían corrompido, autoridades que estaban aliadas con la élite, lamentablemente. Entonces él fue un hombre, un profeta que predicó el retorno al eterno, predicó en contra de la corrupción, en contra de la falsedad. ¿Cómo terminó Yohanan? Preso por un largo tiempo y decapitado al final. Así murió Yohanan, por un capricho, ¿cierto? Entonces, hermanos, la palabra en este día nos enseña y nos demanda a estar atentos de estos falsos profetas. Mateo 20, 7:20, ya vamos finalizando. Mateo capítulo 7, versículo 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. La clave, el fruto, hermano. Yeshua entonces reitera estas cosas para que nos queden grabadas en el corazón, en la mente. Ahí está el desafío. El desafío en el día de hoy es estar atentos a estos falsos profetas que no nos llevan a guardar los preceptos, que no nos instan a guardar los mandamientos, que solamente nos dicen, no importa, tranquilo, todo va a estar bien. Estos falsos profetas, ¿cierto?, se visten con vestido de oveja. Fíjense que es fácil engañar al hermano, es muy fácil hacerlo, ¿cierto? Una buena cámara, hoy en día que todo se transmite, YouTube, ¿cierto? Distintas plataformas, una buena vestimenta, un buen dialecto, a través de fotos o videos, es fácil engañar. Incluso hoy en día hasta los videos se adulteran, se pueden editar. Entonces, eso no es lo que a nosotros nos tiene que insinuar a que es un verdadero profeta del Eterno, sino que se debe observar el fruto del carácter, no importa cuán poderosa parezca esa unción, tenemos que ver el carácter de esa persona, si hay avaricia, si hay orgullo, si hay obra de la carne. Debemos observar también el fruto de su doctrina, su carácter, su doctrina, si nos desafía a guardar o no la Torá del Eterno, o del señorío de Yeshua. Como les decía, hay gente que hoy en día dice que Yeshua simplemente fue un predicador más, un hombre común y corriente. Entonces, ojo ahí, observar el fruto de su carácter, su doctrina, que nos lleve a guardar los mandamientos, el que reconozca que Yeshua es el Redentor, es el Adón. Y por último, mirar también bajo quién se somete esta autoridad y qué frutos dan los que lo siguen, su Keilah, su congregación. Amén. Entonces dejamos hasta aquí, que el Eterno nos ayude
que cada día podamos estar despiertos para poder identificar estos falsos profetas, ¿cierto? Que, como lo dijimos en un comienzo, en toda generación se levantan. Hay una crítica que se le hace a una de las Keilot en el libro de Revelaciones, donde dice a Éfeso, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Antes de eso, en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido. O sea, una de las cosas buenas que tenía esta Keilah, este mensaje a Éfeso, era que ellos no soportaban a los falsos, ellos los probaban, ellos los juzgaban, y no soportaban a los que decían ser algo y no lo eran. Pero llegó un momento, dice, has dejado tu primer amor. Entonces, mantengámonos siempre con esa llama encendida. Quizás en algún momento éramos más críticos en algunas cosas y a veces con el tiempo nos empezamos a relajar. Empezamos a aceptar a cualquiera y cualquier doctrina que entre a nuestra vida y a nuestras kilos. Así que el Eterno nos ayude, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y que el Eterno sea bendiciendo cada hogar en este día tan precioso, este Shabbat. Me despido entonces, Shabbat Shalom, Leí Traot.